del año, y lo sigo diciendo, el retorno a clases presenciales y semipresenciales de este año ya 2022. Y estamos conectados con Agnieszka Céspedes, presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del país, ANAPEF, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señora Agnieszka Céspedes? Buenas noches. Buenas noches, Katiuska, muy agradecida por el espacio. ¿Cómo estás? A usted, pues ahora la cosa cambia frente a la entrevista que le hice yo pues hace unos días. Uno, porque tenemos nuevo ministro que va a ser citado al Congreso para el 11 de enero. ¿Qué expectativas de las respuestas que dé el nuevo ministro? Bueno, nosotros somos positivos, le hemos dado la bienvenida, como dije la vez pasada. Es una cartera candente con bastantes aristas, una problemática gigante, y esperamos que pueda tomar los oficios que hemos enviado, que pueda tomar también las propuestas que hemos ofrecido de manera voluntaria para sumar al país, para sumar a un sano retorno responsable y libre también. Así es, pero también cambia la cosa con la entrevista, porque recordemos de que según lo que dijo el ministro Ceballos, estamos a solo días de una posible tercera ola de contagios y ya 9 casos en Lima con esta con este virus que es la influenza H3N2. ¿Cuál es ahora la solicitud que tienen ustedes como padres de familia para el retorno a clases presenciales y también semipresenciales? Sí, efectivamente, y esta es una primicia para ustedes. Nosotros el día de hoy, hace pocas horas, hemos hecho nuestro derecho a la petición, ejercicio del derecho a la petición basados en el artículo 2 de nuestra Constitución, inciso 20. ¿Y de qué se trata? Nosotros como padres de familia lo que estamos pidiendo en base a este derecho constitucional que tenemos es que se regule la normativa en beneficio de todas las niños y niñas del Perú y de las familias, porque nos hemos encontrado con puertas cerradas, con ganas de no escuchar cuando sabemos la clara debilidad que existe en nuestro sistema sanitario. Estamos sí entrando a una tercera ola. Hace menos de un día ya están hablando de la transmisión por aerosoles, que es importantísimo porque sabemos que el virus se contagia de manera aérea. Entonces, como no figura nada contemplado en la normativa enviada sobre la importancia de la ventilación, de cómo deben estar sentados los chicos, de la importancia de que a menos exposición es mucho más factible que no se contagien, la importancia también de que los padres, Katiuska, tienen el derecho, no solamente constitucional, sino inclusive los derechos del niño que tanto mencionan. Son los padres los que están al cuidado de los niños. El Estado, y acá me van a disculpar, no, esta es una opinión personal, el Estado no es el dueño de los niños, el Estado no es el dueño de las decisiones de los padres, son los padres y las madres los que deben de decidir a qué tipo de formato educativo acceden sus hijos. El Estado está obligado, sí, a brindar el derecho a la educación. Y la seguridad. Esto está en la convención, pero tiene que ser el padre quien decida, mucho más, Katiuska, cuando estamos en pandemia. Y según las proyecciones, se estima que para fines de febrero tengamos la mayor cantidad de contagios. Entonces, prevengamos en lugar de estar apagando incendios que luego podemos lamentar como sociedad y como país. Así es, pero también aquí reviso estas normas sectoriales que ustedes piden modificar, y yo te preguntaba sobre la vacunación en los niños si debería ser obligatoria, y tú me decías de que no. Quizás cambie ahora tu postura, ya que estamos, y lo repito, con 9 casos con una nueva variante de la Omicron también, que se va a volver la variante predominante, y 9 casos con la influenza, ¿no? La gripe H3N2. ¿Cuál es tu opinión frente a la vacunación? ¿Obligatoria, voluntaria? ¿Cómo sería la gestión para ustedes?
Para nosotros es importante que se pueda acceder a la vacunación. Hemos estado pidiendo la vacunación, Katiuska, hace 3 meses, ¿no? No cabe duda que la vacunación para nosotros debería ser una manera de proteger a los alumnos y alumnas que acudan al colegio y de esta manera disminuir el riesgo. También entendamos, Katiuska, que la vacuna no es que te impide el contagio, tú te vas a contagiar igual. Lo que pasa es que no vas a acabar en una cama UCI. Ahora, ¿por qué creemos que es importante que se dé la vacunación en los niños y en las niñas? Porque son justamente ellos los que podrían acabar en una cama internados, y ningún padre de familia quiere que sus hijos o hijas terminen en una UCI que nuestro país no tiene, como lo dije la vez pasada. Nuestro país no tiene una gran cantidad ni de médicos intensivistas, de UCIs, ni de camas UCI, y nuestro sistema de salud es paupérrimo. Agradecemos infinitamente la labor que hacen los doctores, por supuesto. Es genial, es para quitarse el sombrero, pero la realidad del Perú es que carece de un sistema de salud robusto, y es que se necesita prevenir, y para prevenir hay que evaluar riesgo-beneficio, y en este caso, evaluando las vacunas, riesgo-beneficio, pues es más beneficioso vacunar a los niños que no vacunarlos. Así es, incluso sobre el punto 5, ¿no? Cuando ya comienzan las clases presenciales hay que fiscalizar, hay que ver si cumplen con la doble mascarilla, con la ventilación, con los protocolos sanitarios, si los maestros vienen trabajando bien, vienen enseñando bien, y tú pues apuntas de que se cree un fondo también para las pruebas antígenos, y también quién sería la persona o el organismo que fiscalice que los colegios vengan trabajando de forma correcta en esta pandemia. No puede ser el mismo colegio, porque yo como colegio no puedo ser juez y parte de lo que estoy haciendo. Ese es un principio lógico. Nosotros hemos pedido que MINSA, en cooperación con Minedu, pueda crear un organismo o designar quiénes son de MINSA, porque tiene que ser alguien que conozca, ¿no?, de protocolos de bioseguridad y que conozca también de sintomatología de COVID. No puede ser, o no creemos que debería ser un director. Los directores tienen que estar enfocados en hacer que los colegios funcionen. Los profesores tienen que estar enfocados en recibir a los alumnos, en contenerlos psicológicamente, en transmitir el conocimiento y dar educación, y los niños tienen que gozar de la educación como derecho, como tal. Entonces tiene que ser alguien externo que pueda fiscalizar, porque si no hay un conflicto claro de intereses, Katiuska. Así es, pero también revisando el último punto, y creo que yo comparto contigo esta preocupación, y pues lo sigo repitiendo, la infraestructura, los colegios nacionales incluso no tienen ventanas, o las tiene en las partes superiores y son muy chiquitas, y si este virus se contagia, se propaga más rápido, más con una variante que es mucho más infecciosa, ¿cómo vamos a ventilar las aulas? Según lo que dice el protocolo del Minedu, con las puertas y ventanas abiertas, pero creo que esto no es suficiente. ¿Cuál es la solución que ustedes le plantean como padres de familia al MINSA y al Minedu? Tú comentabas sobre un aparato tecnológico. Ahora, ¿esto saldría de un fondo de los colegios privados, salía del Minedu para que compre pues a nivel nacional? ¿Cómo sería la gestión? Mira, Katiuska, este fondo hemos venido pidiendo hace muchos meses, un fondo para que justamente ayude a las familias peruanas, no solamente de colegios públicos, sino también de colegios privados que han sido duramente golpeadas en la pandemia. Ya ahora están subiendo las pensiones en los colegios privados, al igual que hace un año que también subieron, ¿no? Entonces, se deben de implementar protocolos, por supuesto. Si yo como colegio y yo como Estado sé que no puedo asegurar la ventilación de las aulas, entonces lo que se hace es, se pone un medidor de CO2, en tal sentido que cuando el medidor de CO2 te marca que el aire que está dentro del ambiente está viciado, los chicos tienen que desalojar, tienen que salir y liberar el espacio, ese es el momento que el profesor dice, señores chicos, salimos del salón un rato, el aula se ventila porque ya hay menos personas ahí, y después de un rato regresan
los niños otra vez a continuar con su clase. Y de esa manera evitamos que los niños o niñas se puedan contagiar. Entonces, salidas hay ventilación mecánica, hay formas de hacerlo, pero si no hacemos nada y simplemente vemos para otro lado, lo que estamos previendo es posiblemente muchos contagios, algo que nosotros no queremos, como papás y mamás no queremos. Entonces hay formas de medir la cantidad de CO2 en el ambiente, que el CO2 puede detener el virus, sí. Monitores de CO2 no son caros, creen un fondo para los colegios públicos, ¿no? Y creen también una manera de obligar a los colegios privados a contar con estos aparatos. Por último, pueden haber donaciones de empresas privadas de estos aparatos y después se les puede retribuir, no sé, con menos impuestos. Pero hay soluciones, Katiuska, hay que implementarlas nada más. Así es, sin embargo, pues pisando tierra, pisando suelo, simplemente con las tablets en los colegios nacionales, se demoró casi 10 meses en llegar y algunas llegaron rotas. Entonces yo entiendo que es una buena intención y por supuesto lo mejor para los niños y para el retorno seguro, pero conociendo la mala gestión o la burocracia del Estado peruano, las tablets, que era algo esencial para que los niños estudien, demoró 10 meses. ¿Cómo crees que sería esa gestión con el nuevo ministro Rosendo Serna? Y que, repito, el día 11 de este mes debe ir al Congreso para que explique su plan de gestión frente al retorno a clases presenciales. ¿Cómo exigirles que trabajen bien si ya pues tenemos malos momentos o malas experiencias ya con el Minedu? Bueno, acá las cosas hay que hacerlas transparentes y eficientes. La manera de hacerlo más eficiente es trabajando del lado, primero, de los interesados. ¿Quiénes somos los interesados? Los padres de familia, las asociaciones de colegios, las escuelas privadas, las escuelas públicas. Entonces, de esta manera va a ser mucho más eficiente. Tal vez, a mí se me ocurre, tal vez algunos grupos o asociaciones de colegios privados puedan importar o traer estos medidores que no son gran cosa, no son cosas caras ni astronómicas, ¿no? Para que puedan entregárselos a los colegios. ¿Por qué no? Tenemos que practicar nuevamente, insisto, esta palabra de hace 2 años, la solidaridad. ¿Cuánto le puede costar a un colegio privado donar 50 medidores de CO2 para escuelas públicas? ¿Por qué no gestionar este tipo de donaciones para que así mejore la calidad del aire en las escuelas públicas, donde evidentemente puede ser que pasen 3 meses hasta que llega? La empresa privada con responsabilidad social, Katiuska, lo puede hacer. Le hacemos un llamado desde aquí para que puedan hacer estas donaciones a las escuelas públicas y puedan medir la calidad del aire para que los niños y las niñas puedan acudir a su colegio de manera segura. Muy bien, muchas gracias. Agnieszka Céspedes, presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del país. Muchas gracias, Agnieszka. Buenas noches. Muy bien, señores, esta es la información que traemos sobre el retorno a clases presenciales. Vamos a una pausa y seguimos con este tema aquí en Exitosa Te Escucha. Seguimos con más información solo aquí en Exitosa Te Escucha por Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 8:31 de la noche. Y no olviden que en Lima nos escuchan por la 95.5 de la FM. Hoy el primer programa de Exitosa Te Escucha. Seguimos con el tema tan importante del retorno a clases presenciales y semipresenciales y escuchamos a Agnieszka Céspedes, que representa a los padres de familia de colegios privados. Ahora vamos a conocer la voz de los colegios y estamos conectados con Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Palomino? Buenas noches y bienvenido a Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Gracias, Katiuska. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Así es, por favor. Yo quiero que repasemos juntos cuáles son los protocolos que ha brindado el Minedu junto con el MINSA. Clases de lunes a viernes por 4 horas, frente a la ventilación, frente a esta pandemia, que tengan las puertas y también las ventanas abiertas. Otro punto donde no existan ningún tipo de comedores ni recreos para evitar el contagio. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿están ustedes de acuerdo con estos protocolos o qué más faltaría implementar?
Tenemos que partir de que la educación presencial es una necesidad, pero la necesidad de tener la educación presencial porque los aprendizajes son más significativos y porque urge el tema socioemocional que has traído como consecuencia la educación virtual, pero no podemos poner en riesgo la vida de la comunidad educativa. Y cuando hablamos de pandemia, estamos hablando no solamente en el universo de los colegios privados, sino también de los colegios públicos, porque se van a movilizar 8 millones de estudiantes acompañados, la mitad de ellos de sus abuelos, que son los que normalmente acompañan a los estudiantes de los grados menores. O sea, 12 millones de estudiantes que no se movían, ahora se van a mover. 12 millones de personas que no se movían, ahora se van a mover. En un transporte público, que conocemos cuáles son sus problemas incluso prepandemia, en un sector salud, que conocemos cuáles son sus deficiencias, y el mismo sector educación. Nosotros creemos de que la propuesta es demasiado optimista. Tendríamos que ir de manera más segura. O sea, por ejemplo, ¿cómo sería que comencemos con la virtualidad y que con el paso del tiempo con la presencialidad? ¿Su propuesta cuál es? La propuesta, hay una necesidad que es el tema socioemocional, eso es de urgencia. Clarísimo. Lo que nuestra propuesta es que tenemos que adquirir experiencia exitosa, obviamente, en los protocolos y en las famosas burbujas. Entonces deberíamos empezar con un día de presencialidad y 4 días de virtualidad. El mes de marzo, ese debería ser el esquema, porque sabemos el pésimo y fatal manejo que ha tenido el Perú en la primera y segunda ola, que nos ha llevado a ser el primer país en número de muertos por millón de habitantes. Entonces, y conocemos los problemas prepandemia que hay en el sector salud, educación y transporte. Entonces hay que ir de manera segura. Eso es lo que proponemos. Así es. Ahora, yo tengo varias preguntas para usted, porque creo que es la primera vez que nos podemos contactar, ¿no? Comunicar. Y yo quiero comenzar por las cifras de los colegios privados. ¿Cuántos han cerrado en esa pandemia si hablamos de colegios privados de Lima, por favor? En Lima han cerrado aproximadamente 1.300 colegios, principalmente del nivel inicial. O sea que son colegios de que ese grupo de alumnos ha migrado a los colegios nacionales o a otros colegios particulares. Siguiente pregunta, por favor. ¿Están listos los colegios privados para tener la infraestructura necesaria para acoger a los niños en plena pandemia y posiblemente en tercera ola de contagios COVID-19? Teniendo en cuenta que el 76% de los colegios privados, no solamente de Lima, sino del Perú, son colegios pequeños, estaríamos en condiciones de atender, bajo la normatividad vigente, con un aforo del 50%, que es lo real, con la norma de 1 metro por cada lado, la última norma que acaba de salir, y considerando la ventilación, estaríamos en un 50% de nuestra capacidad. Claro, pero no entran todos los niños, porque yo también estoy en un colegio privado y las aulas son pequeñas, poquísimos tienen aulas bastante amplias y con una excelente ventilación. Ahora, yo conversaba con una madre de familia aquí en el programa y ella pedía que los colegios privados compren estos medidores de CO2. ¿Están ustedes en las condiciones de poder poner uno en cada aula? No solamente son los medidores de CO2, es toda una implementación, claro, una infraestructura tanto para nueva, el tema de seguridad como para el tema de dar las clases. Entonces, definitivamente, lo que tenemos que hacer, ¿no?, para ir de manera segura, repito, es empezar a que nosotros vayamos ganando experiencia en el uso de los protocolos, ¿no? El mes de abril implementaremos 2 días o 3 días, ¿no? Pero esta pandemia lo que nos ha enseñado es una sola de algo podemos estar seguros, y es la incertidumbre. Todos queremos que termine, pero también hay que considerar que hay un 30% de padres de familia que aún así la pandemia termine el día de hoy, han decidido que el año 2022
sus hijos siguen con la van a virtualidad. asistir a la escuela de manera virtual, ni semipresencial ni presencial. Obviamente son familias que han sido duramente golpeadas, han tenido pérdidas, y es la decisión de los padres de familia. Sin embargo, los organismos internacionales como por ejemplo UNICEF o los especialistas peruanos en salud y en educación están preocupados por el retraso al retorno de clases presenciales porque dice que hay un tema severo con el aprendizaje de los niños. ¿Qué calidad de estudiantes saldrán de los colegios y o universidades ya que han estado solamente con la virtualidad? ¿Qué hacemos frente a esa preocupación, señor Edgardo? El problema de la educación en el Perú no es solamente producto de esta pandemia. Obviamente que con estos 2 años se ha agudizado, pero el problema lo tenemos antes, ¿no? Y principalmente en la educación pública. Ahora, no podemos dejar de reconocer el gran esfuerzo que ha hecho la educación privada ante esta innovación de la educación virtual, que obviamente al inicio, como en toda innovación tiene una curva de aprendizaje, se generó cierto estrés, pero en estos 2 años, las competencias tecnológicas se han incrementado tanto en los maestros como en los alumnos. Estoy hablando de la educación privada. En la educación pública, la historia es totalmente diferente. Así es, pero ahora bueno, yo como madre de familia, la gente que nos escucha dirá, si mi hijo vuelve a las clases presenciales voy a exigirle muchas cosas a mi colegio privado, ¿no? Voy a exigir que tenga una correcta infraestructura, con una buena ventilación, voy a exigir incluso psicólogos para el refuerzo emocional, para la contención emocional tanto de maestros como para los alumnos. Voy a exigir incluso auxiliares que fiscalicen que se cumple con los protocolos de bioseguridad. Voy a exigir que se hagan pruebas COVID o moleculares o la doble mascarilla. El colegio privado aquí en Lima está previsto, está en la calidad de poder cumplir con el requerimiento del padre de familia, o se requiere un fondo adicional del gobierno. Definitivamente no. O sea, nosotros hemos tenido que dar nuestros costos en función, porque ya los dimos, de acuerdo a la normatividad, 30 días antes de que inicie el proceso de matrícula tenemos que dar nuestros costos. Ya dimos nuestros costos para el año 2022 en las diferentes modalidades, pero frente a una incertidumbre grande. Lo que se necesita para el año 2022 es que se apoye, que el gobierno apoye con todo lo que usted ha mencionado a las escuelas privadas, que principalmente la educación privada en el Perú es pequeña. Como repito, el 76% de los colegios privados son pequeños que tienen menos de 100 alumnos y que en promedio cobran 250 soles de mensualidad. Así es. O sea, entiendo que su propuesta no es que ustedes suban las pensiones, sino que el gobierno pueda cubrir ese sobrecosto. Porque también recordemos de que si el maestro se enferma, hay que tener un maestro suplente, ¿no? Porque el maestro pues iría a la cuarentena. Es una larga lista de sobrecostos. Así es. Lo que nosotros en la mayoría de colegios privados ha hecho, casi un 60%, es nivelarse a los precios de la presencialidad prepandemia, ¿no? Solo un 40% ha subido al nivel de la inflación, ¿no? Pero el 60% recién se está nivelando a lo que cobraba el año 2020 a inicios, en marzo, ¿no? O sea, nosotros, los colegios pequeños, seguimos demostrando la empatía hacia los padres de familia frente a esta situación que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Sigo, por favor, con el tema de las pensiones, porque seguramente es lo que más le preocupa a los padres de familia. Incluso dicen, bueno, yo no tengo miedo al COVID, yo sé que mi hijo pues lo voy a vacunar, pero quizás el costo me va a salir menos si es virtual y es lo único que me alcanza. ¿Ustedes ya han evaluado cuánto cobrarían en pensiones con la virtualidad y con la presencialidad? Claro, nosotros ahora que en el mes de noviembre y diciembre, los colegios han dado los costos en modalidad virtual, en modalidad semipresencial y en modalidad presencial, ¿no? Para que el padre de familia sepa cuál sería el cambio en los costos si se migra de modalidad, ¿no? Y así evitamos los problemas que se generaron en el año 2020. Si el gobierno no quiere cubrir este sobrecosto, entonces lo que les queda a ustedes es subir la pensión, si vamos a una educación presencial, que sería terrible, pero es la realidad.
Definitivamente, ¿no? Los contratos están diseñados que en caso que haya sobrecostos, el colegio está autorizado a subir la mensualidad, ¿no? Supongo que Ahora, también de la mano sería subirle el sueldo al maestro, porque sé que en pandemia le bajaron a muchos el sueldo por la mitad. Eso fueron situaciones que hicieron en el 2020. El 2021 ya maestros, padres, promotores, todos sabían de cuáles eran las condiciones y en función a eso se ha trabajado muy bien el año 2021. Aquí lo que interesa es tomar las medidas correspondientes para no poner en riesgo la salud de la comunidad educativa, considerando todas las variables que manejamos y que no manejamos, ¿no? Muy bien, si han pensado un plan ustedes, quizás pues los padres de familia están muy avanzados, ellos tienen los protocolos que piden, lo que piden cambiar, están muy bien asesorados. ¿Ustedes también tienen los protocolos que están buscando o quizás buscar reunirse con el nuevo ministro, por favor? Lo que nosotros le pedimos al ministro de Educación es que contemple, que formalice la educación virtual, ¿no? Porque hay un 30% de padres de familia que aún así acabe la pandemia el día de hoy, han decidido que sus hijos van a estudiar de manera virtual el año 2022, ¿no? Pero la norma actual no les permitiría. Entonces estaríamos hablando de una terrible deserción escolar, aparte de la problemática que ya existe actualmente. Así es, y bueno, ya sabemos de que al fin tenemos una cabeza en el Minedu, el señor Rosendo Serna. ¿Qué debería cambiar el Minedu? ¿Qué debería mejorar para asegurar un retorno a clases presenciales y semipresenciales de forma exitosa? Lo que debería es que las normas no sean hechas en las oficinas, en los gabinetes. Tienen que salir a las escuelas y ver cuál es la realidad de la educación privada en el Perú y de la educación pública, ¿no? Porque de las decisiones que van a tomar van a ver las consecuencias. La educación básica regular, repito, son 8 millones de estudiantes y ellos no van solos. No podemos comparar la salida de un niño a un parque, a un centro comercial donde está el cuidado de su padre, a ir a un salón de clases donde está el cuidado de una profesora, a lo máximo con un auxiliar, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar y ir de una manera pausada y segura y voluntaria principalmente, voluntaria. Si hablamos de la vacunación, ahora que usted toca el tema de que sea voluntario, ¿estaría de acuerdo con que se obligue de que los niños estén vacunados con las 2 dosis contra este virus para que vuelvan a las clases presenciales? Pues al igual que los maestros, ¿no? Pero que los niños estén vacunados sí o sí. Si las vacunas son seguras para los niños, tal cual ha sido demostrado con los adultos, yo creo que sería muy importante que los niños lleguen vacunados con sus 2 dosis al inicio de clases. Muy bien, señor Edgardo Palomino, yo le agradezco por la oportunidad. Espero poder tener muchas más entrevistas porque tengo muchas preguntas que seguramente la gente ahora que yo abra las líneas telefónicas me va a preguntar y me preocupa mucho el tema de las pensiones, así que yo le agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hoy bien, hemos hablado con Edgardo Palomino Huamanchumo, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, y efectivamente pues hay una serie de requerimientos o exigencias que yo como padre de familia voy a pedir, que tengan un auxiliar fiscalizando a los niños, que tengan una correcta infraestructura, una correcta ventilación, que tengan psicólogas para este confort emocional luego de la pandemia, y esto va a suponer también de que se eleven los costos y las pensiones, y sabemos que no estamos reactivados económicamente del todo. Hay gente que todavía está trabajando en la informalidad, gente que no tiene trabajo y que sería muy complicado para ellos poder cubrir esa pensión en un colegio privado, y nos llevaría a sacar a mi hijo que ya tiene a sus amigos de colegio privado o un colegio nacional, que yo le aseguro que peor está que un colegio privado, porque recordemos la migración de los estudiantes de los privados a los nacionales y la pésima infraestructura que tenemos y el poco tiempo que nos queda para este retorno a las aulas, que sería entre el 1 y el 14 de marzo según el Minedu.